Volvemos a Mesa de Testigo, ahora para hablar con Roque Cantoya, director de Doxa Data, una consultora que está terminando de medir en estos días, bueno, qué está pasando con la opinión pública, con las proyecciones electorales para Rosario y para la provincia. Roque, ¿cómo estás? Mariano, gracias por la invitación. ¿Cómo Gracias estás? por venir. Roque, están terminando de procesar en estos días datos. ¿Qué conclusiones tentativas, por lo menos de trazo grueso, podemos mencionar? Sí, nosotros estamos haciendo un estudio provincial por mes, que además Ujú, incluye Ciudad de Rosario y Ciudad de Santa Fe. Y lo primero que podemos identificar es una valoración muy negativa de la situación general del país. A nivel ujú, provincial, 8 de cada 10 santafesinos califica como mala o muy mala la situación del país, y la situación de la provincia un poquito mejor, entre 65 y 70%, pero por supuesto en un esquema de bastante frustración, bastante desencanto, que no se termina de transformar en bronca, pero sí claramente una grieta emocional más que ideológica, que creo que va a ser importante al momento de empezar las adhesiones y el rol de la campaña electoral, y de los mensajes de campaña tenga cada candidato. ujú. ¿Están viendo un escenario, en términos de la relación de la sociedad y la política, símil 2001, como están viendo otros encuestadores en otros distritos? Uno puede pensar que las consecuencias sociales, emocionales de la pandemia, conjuntamente con esta democracia pendular de los últimos periodos a nivel nacional y la profundización de la crisis económica, lógicamente alimentan una sensación bastante similar en términos de bronca contra la política. En el 2001 era más la política y los bancos, hoy es más la política y el Estado. Creemos que en 2023 se pone en juego quizá un cambio de paradigma, que es ese que se inauguró o se reinauguró en 2013. El del paradigma del Estado interventor, del Estado activo en la promoción de políticas públicas, de regulaciones. Creemos que se hace más responsable a ese paradigma del Estado que a un proyecto político particular, y evidentemente va a ser una connotación significativa al momento de votar, sobre todo lo nacional. ¿Mm? ¿Ven que hay una demanda de una redefinición en eso, en el rol del Estado, un Estado quizás más corrido, que se lo ve más como parte del problema que de la solución? Sí, sin duda. A ver, lo que vemos que el apoyo es coyunturalmente liberal, pero ideológicamente es bastante volátil. ¿Qué quiero decir con esto? El kirchnerismo ganó tres de las últimas cuatro elecciones nacionales sin que hablemos de una sociedad de izquierda. El socialismo gobernó en Rosario mucho tiempo sin que hablemos de una sociedad rosarina socialista, sino que se destacaban ciertos valores, actitudes, programas, Ujú, políticas, líderes que en cierta parte podían responder a demandas de la ciudadanía. Hoy lo que vemos en crisis es más ese paradigma del 2003 que una derechización de la sociedad. ujú. Insisto, el apoyo es culturalmente liberal porque se hace responsable a ese Estado de gran parte de los inconvenientes y al modelo político que lo llevó a ese Mm, rol. Pero creemos que el apoyo es coyunturalmente liberal y no tiene que ver con un cambio ideológico de fondo de la mm, Argentina. ujú. Roque, de lo que están midiendo en la provincia, ¿notan diferencia en términos del humor social, las demandas entre lo que pasa en Rosario y Santa Fe con lo que pasa con el interior de la provincia? Sí, a mí me gusta mucho siempre destacar eso, Mariano, porque siempre invito a los colegas, a los periodistas, a la gente con la que uno conversa siempre, Mm, poder alejarse de lo que es la circunvalación de la gran ciudad de Rosario, porque lógicamente son otras las demandas, son otros los problemas y también otras formas estructurales de definir el voto. Tienen todavía fuerte raigambre las identidades partidarias tradicionales y por ahí permean de otra manera los fenómenos más urbanos, inclusive más propio de ujú, la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que vemos a nivel provincial es un gobernador Perotti con 37% de nivel de aprobación, con los peores números en la ciudad de Rosario, también en la localidad de Venado Tuerto, pero que mejora sensiblemente a medida que transitamos hacia el centro norte, localidades como Rafaela, como Vera, como Reconquista, inclusive como Villa Ocampo, y en la ciudad de Santa Fe la encontramos un poco en el promedio provincial. Esto quiere decir claramente que la problemática de la inseguridad, por supuesto, permea en la relación que tiene el rosarino con la gestión del Frente de Todos, que había prometido claramente abordar esta temática, pero que a nivel provincial la asignación de responsabilidades es un poco más va hacia el nivel nacional y no tanto al nivel ujú, provincial. ujú. En el aire parece haber una especie de olor a fin de ciclo en los distintos niveles. ¿Eso se manifiesta en las encuestas? O sea, quizá una cosa más intuitiva que uno le... Sí, a mí me interesa mucho analizar más las predisposiciones cuando falta tanto tiempo para el día del comicio, y sobre todo porque hay tantas figuras que no Ujú, terminamos de saber dónde van a terminar de jugar. Y como siempre digo, uno de los factores que determinan los resultados es la oferta electoral. Y esa oferta está lejos de definirse. Por lo tanto, hay predisposición del santafesino a votar más por un cambio que por la continuidad a nivel nacional y también a nivel provincial.
El tema es que ese voto por la oposición, que a nivel provincial más o menos consolida un 50% de las adhesiones, bueno, por supuesto que es heterogéneo y veremos cuál es el candidato del nuevo frente un poco más amplio que el Frente Progresista, que Juntos por el Cambio, que materializa las adhesiones, y también del peronismo, que es una alianza también heterogénea, pero que quizá con un poco más de disciplina y práctica para poder entre las PASO y las generales reducir las diferencias. En política 2 más 2 no necesariamente es 4, y uno tiende a hacer la cuenta, bueno, si el Frente Progresista y Juntos por el Cambio en las últimas elecciones sacaron más del 50%, el Frente de Frentes debería andar por ahí. Ahora, ¿ven que puede llegar a perder votos por izquierda o inclusive por derecha si efectivamente Milei arma algún tipo de candidato, o va a tender a concentrar ese número? Por supuesto, Marino, que la realidad cambia y la última elección que tenemos de esas características, de dos frentes amplios que monopolicen casi el 90% de las adhesiones, fue la del 2007 de Hermes Wiener. Luego ya el escenario fue tornándose de tercios imperfectos y tercios puros a partir de 2015. Lo que vemos claramente es que quizá no tanto en los núcleos más ideologizados o militantes de la ciudad de Rosario, en general el votante del Frente Progresista nos marca que está de acuerdo con la ampliación de una alianza para poder retomar el control de la provincia de Santa Fe, sobre todo en el interior, en localidades como Venado Tuerto, como Reconquista, como Ciudad de Santa Fe. Inclusive en la ciudad de Rosario, si uno se desprende, insisto, de los núcleos quizá con más participación mediática y más acceso a las redes sociales, si vemos el comportamiento seccional por seccional entre 2017, 2019 y 2021, casi la complementariedad es perfecta entre el voto que acompaña en el centro del Frente Progresista, a Hapkin, pero también a Bonfatti y a Liffi en 2019, y que acompañó a Juntos por el Cambio en 2021. Por lo tanto, me cuesta pensar de que el traslado de votos no sea significativo. Ahora bien, por supuesto que no va a ser perfecto, insisto, y la oferta electoral, un candidato de la izquierda a gobernador o un candidato de Milei también a gobernador, por supuesto van a tener su porción de la torta. ¿Ves que Milei tiene tiempo, más allá de que las encuestas están mostrando que hay una demanda, efectivamente, de que ese sector, por lo menos que haya alguien con la franquicia de Milei, tanto en Rosario como en la provincia? ¿Hay tiempo para en un mes construir un candidato y que Milei diga este es mi candidato y que eso tenga un caudal electoral interesante, por lo menos que cambie el escenario? Bueno, claramente aparece como una opción electoral cuando hablamos de la presidencia de la nación, e inclusive vemos cómo su figura viene creciendo y ha crecido en este último estudio a partir de que se haya corrido de la escena Mauricio Macri a nivel nacional. Tenemos que tener en cuenta para pensar lo provincial, lo de gobernador, lo de intendente de Rosario y también, ¿por qué no, concejales o diputados? El instrumento de votación de Santa Fe. A los politólogos nos gusta decir que las reglas importan, y claramente importan, y una de esas reglas es la boleta única. La boleta única permite jugar menos con personalizar una boleta sábana tradicional donde uno podría imaginar, no la figura por supuesto, pero sí referencias a Milei que permitan destacar un candidato a gobernador, a diputado o a intendente que va a ser totalmente desconocido. Si bien hoy, cuando preguntamos por la fórmula del candidato de Milei, por supuesto que arroja adhesiones interesantes en todas las categorías, tengo cierta precaución en poder trasladarlo a una conducta efectiva al momento de votar en las categorías provinciales. Creo que ahí sí va a haber una brecha entre lo que es la opinión y lo que va a ser la conducta del día del comicio. Siempre teniendo en cuenta que las encuestas muestran una foto y hay que ver cómo se desarrolla la película. Pero digo, hoy, pensemos en la provincia, de los principales espacios, del Frente de Frente, y empecemos por ahí, por el Frente de Frentes. ¿Cuáles dirías que son los candidatos hoy que están por lo menos picando en punta? Bueno, claramente tenemos dentro del Frente de Frentes dos actores. Siempre lo hemos medido ya desde octubre del año pasado, una vez por mes, y con pocas diferencias estadísticamente significativas, pero también para análisis político, entre Lozada y entre Maximiliano Puyaro. A los dos lo tenemos entre 13, 14, 15 puntos de intención de voto, que como vos sabrés está dentro del margen de error estadístico de los estudios, pero marca claramente que se destacan del resto de posibles candidatos, como puede ser Cala García, que la tenemos en 7 puntos de intención de voto, y un poco más abajo Federico Angelini o Dionisio Jarpín. ¿Y en el caso del peronismo? En el caso del peronismo, esta predisposición a votar por la continuidad, que ronda los 30-32% a nivel provincial, no se traduce en lo que recolectan cada uno de sus posibles precandidatos. Y lo único que tiene nivel de conocimiento importante, sobre todo en Rosario y Gran Rosario, y que lo hace valer, es decir, recolecta muchas adhesiones, es Marcelo Lewandowski, que también lo tenemos en torno a 14, 15 puntos de intención de voto,
el resto de los precandidatos posibles, Leandro Busato, Mirabella, Marcos Clery, con rendimientos que vienen mejorando, es cierto, en cada una de las mediciones, pero con particularidades regionales. ¿Qué quiero decir con esto? Busato muy bien en Ciudad de Santa Fe, muy bien en torno a los 10 puntos en Ciudad de Santa Fe, pero totalmente desconocido en el resto de la provincia. Clery algo mejor en Ciudad de Rosario. Roberto Mirabella mejor en la zona de influencia del gobernador, que es el oeste. Cuando uno habla con actores del perotismo, dicen, bueno, reconocen que Mirabella no infla todavía, pero dicen, bueno, cuando el gobernador juegue y la gente tenga el chip electoral, y sobre todo cuando el gobernador intervenga, esa situación va a cambiar. ¿Es así? Sí, probablemente ese rol, ese factor, termine siendo determinante para definir la primaria del frente de todos. Me cuesta pensar hoy un escenario donde el frente de todos contra una única candidatura de este frente más amplio, insisto, sin conocer toda la oferta electoral, sea realmente competitivo en la elección general a gobernador. Algo que charlábamos fuera de aire, pero me parece interesante traerlo a la conversación. Mencionabas que por primera vez, no sé si es una situación inédita o por lo menos en mucho tiempo, los principales candidatos a gobernador no tienen experiencia ejecutiva, por lo menos como intendentes. Sí, está bueno recalcarlo. Por supuesto que algunos han sido ministros, han sido secretarios en la ciudad de Rosario, en el caso de Clara García, pero la realidad es que todos son debutantes, es decir, la primera vez que compiten por ser gobernador de la provincia. Esto también es una situación bastante inédita, tenemos que irnos bastante tiempo atrás para no recordar un Perotti intentándolo un par de veces, o un José Corral también en la misma circunstancia, o un Miguel del Cel, pero además que no han tenido una experiencia ejecutiva atrás muy reciente, como podría haber sido el caso de Pablo Hapkins, si decidía competir, como fue el caso de José Corral, el caso de Omar Perotti como intendente de Rafaela. Veremos si eso es un factor que la ciudadanía, al momento de empezar a repasar un poco la trayectoria de cada uno de los precandidatos, termina definiendo no en esa porción del electorado, que es el voto volátil, que efectivamente se termina decidiendo en los últimos 15 días. Esta semana anunciaron con una foto, un posicionamiento conjunto, Juan Monteverde y Roberto Zuckerman, que va a haber una alianza entre el peronismo y Ciudad Futura para la Intendencia de Rosario. ¿De ese espacio puede dar el batacazo? Sin duda que vamos a tener en Rosario nuevamente una elección muy pareja. Lo charlábamos antes, 3 de las últimas 4 elecciones, si nos paramos desde 2015 hasta la fecha, han sido con una diferencia mínima de 3 o 4 puntos entre el ganador y su inmediato seguidor. La más despareja fue la de López Molina en 2017, que ganó con comodidad la elección de concejales. Esto me invita a pensar que no va a haber un escenario diferente en este 2023, más aún teniendo en cuenta la reconfiguración de alianzas, porque Ciudad Futura es un actor de peso en la ciudad de Rosario, que acoplado al peronismo puede quizá ampliar ese techo electoral que ha tenido en las últimas elecciones. Pero también por el otro lado, insisto, 2019 fue una elección muy pareja entre el primero y el segundo, pero también entre Ana Martínez y Juan Monteverde. En caso de encabezar Pablo Hapkins nuevamente e ir por la reelección, las figuras del socialismo, las figuras del PRO, van a permitir también quizá ampliar la adhesión que hoy tiene el candidato oficial y vamos a ir a una elección muy pareja. Porque muchas gracias por venir. Gracias por la oportunidad. Seguimos con más Mesas de Testigos después de esta pequeña pausa comercial.